Bueno, vamos a abordar lo que ayer transmitíamos en vivo y en directo, ¿no? Cuando en la conferencia de prensa, desde vocería presidencial, anunciaban la decisión del presidente Milei de salir de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, alineándose políticamente con la ideología de Donald Trump en Estados Unidos, pero cuyas implicancias son completamente diferentes. Y vamos a ver por qué. Los especialistas, los médicos, trabajadoras en la salud mostraron su preocupación ayer a lo largo de toda la jornada, y por eso hoy contactamos al doctor Oscar Atienza, especialista en salud pública, magíster en salud pública, para que nos dé su mirada al respecto, porque se abrieron un abanico de temores que tienen que ver con vacunas, con, bueno, estar desglobalizándonos de una mirada justamente en la salud mundial, ni más ni menos, ¿no? Culpando a la OMS por la estrategia de la pandemia y la cuarentena prolongada y otra serie de adjetivos que usó el presidente para tomar la decisión. Doctor Oscar Atienza, muy buen día, gracias por el contacto, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias como siempre por la comunicación, un gusto. Gracias a usted. Bueno, ¿cómo podemos analizar y qué hay de cierto, ¿no?, en la gravedad de las consecuencias de la salida de la Organización Mundial de la Salud para Argentina? Bueno, sería sin lugar a duda una catástrofe. La verdad que cuando uno piensa en organismos como la OMS, es todo para ganar, porque en realidad la Argentina no es un país que esté aportando grandes cifras a la OMS como para poder justificar la salida. ¿Qué es lo que va a perder la Argentina saliéndose de la OMS? Va a perder la articulación y el acceso a programas como por ejemplo la salud materno-infantil, va a perder acceso a la información de programas como la de vacunación, a programas como la de las enfermedades transmisibles, dentro de ellas están tuberculosis, sífilis, sarampión, va a perder acceso a programas como el de las enfermedades no transmisibles, diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras. Vamos a perder los sanitaristas y la gente de las universidades el acceso a base de datos de la OMS y la OPS, ambas, porque van ambas organizaciones de la mano. Vamos a perder en el acceso a la compra conjunta de tecnología, que nos sale mucho más barata, a la recomendación de estrategias, porque allí mintieron, ayer le mintieron a los argentinos cuando le dijeron que la OMS ordena acciones a los países. La OMS no ordena absolutamente nada, es un lugar de encuentro de todos los equipos de salud del mundo en donde se diseñan y diagraman estrategias para distintos tipos de enfermedades y a partir de allí cada uno de los países decide si las toma o no las toma. De hecho, esto lo desencadena Donald Trump por no haber seguido las recomendaciones de la OMS en el 2020, motivo por el cual pierde las elecciones, las pierde porque fue desastroso el manejo de la pandemia de Donald Trump por fuera de la OMS. Para que allí también nos mintieron, ¿no? Dicen que la Argentina se vio involucrada en un mal manejo de la pandemia. La tasa de mortalidad, que es uno de los indicadores que utilizamos a nivel mundial para comparar los muertos por cada 100.000 habitantes, en la Argentina es de 2.5 y la Argentina siguió las recomendaciones de la OMS, no como hubiéramos querido, porque hubieron 7 provincias que se negaron siempre a seguir esas recomendaciones, de modo que hubiera sido mucho más bajo todavía. Estados Unidos, que no siguió esas recomendaciones, la tasa de mortalidad es un punto más, es de 3.59. Brasil, que tampoco siguió las recomendaciones de la OMS, fue de 3.5, es decir, que la Argentina está muy por debajo. Y Argentina está entre los 10 países que mejor manejaron o que mejor resultados tuvieron a nivel de pandemia. De modo que allí también nos mienten, ¿no? Nos puede agradar o no agradar el gobierno de Alberto Fernández, discusión aparte. Esto lo manejaron los equipos de salud y los resultados que tuvimos en la Argentina fueron en algún caso ejemplares. De hecho, hay algunos papers que se publican en donde la Argentina lidera las acciones tomadas en cuanto a la pandemia. De modo que allí hay un montón de información tipo fake news, mal manejada por el presidente, manejada a propósito para sacarnos de la OMS. A ver, para que entendamos la magnitud de la locura esta,
Niue, Islas Cook y Liechtenstein son los tres, dos de ellos no son países, son territorios que están fuera de la OMS. De modo que sacarnos de la OMS es sacarnos de conocimiento, investigación, tecnología que la Argentina necesita. Y eso va de la mano un poco, que lo hemos hablado con ustedes en varias oportunidades, de lo que también significa la desarticulación del sistema de salud nacional, del Ministerio de Salud de Nación, y va a terminar en realidad la Argentina con un sistema de salud a la deriva, si le sacamos la OMS, que era lo único que nos quedaba como fuente de información y de consulta periódica. Yo, para hablar con ustedes constantemente, lo que hago es buscar información allí en estos organismos para poder estar actualizado. Esa información, al menos en mi caso, ya no la voy a tener más disponible. Pero además es contradictorio, porque ayer se escuchaba a Manuel Adorni decir que ningún organismo internacional va a decirle a los argentinos cómo organizarse puertas para adentro, cuando estamos pendientes de lo que va a pasar con el Fondo Monetario Internacional. O sea, es contradictorio. Pero volviendo al tema de la OMS, ¿corren riesgo, por ejemplo, las vacunas, la compra masiva de vacunas frente a posibles nuevas epidemias o posibles situaciones en salud? Sí, a la compra conjunta de las vacunas que actualmente tenemos dentro del calendario nacional de vacunación, esas nos van a salir mucho más caras, porque siempre se compran a través de paquete. Entonces sí, vamos a tener allí algunos problemas. Recordemos que desde el año pasado, lo hemos hablado con ustedes, la Argentina tiene el 50% de los niños sin calendario de vacunación completo. Eso este año se va a profundizar, porque este año tienen un 30% menos en presupuesto, porque dijeron, si el año pasado no se vinieron a vacunar, este año esa plata la ahorramos y vamos a ahorrarnos ahí un 30% de fondos. Es decir, que vamos a tener menos fondos, menos niños que se vacunen, y allí empiezan a aparecer los brotes de sarampión. Ya tenemos en este momento alertas epidemiológicas de parte del Ministerio de Salud de Nación por 2 casos nuevos de sarampión. El año pasado ya tuvimos 14 casos, sí. Apareció la papera nuevamente, enfermedad que teníamos totalmente controlada, y sin lugar a duda vamos a empezar a caminar con un mayor deterioro en lo que van a ser los indicadores de salud directamente, pero además en cuanto a formación va a ser terrible, porque todas las universidades nacionales tienen sus escuelas de salud pública que articulan con la OMS. Bueno, allí vamos a perder todos los canales de comunicación. Y eso es triste, ¿no? Porque no solo vamos a perder en vacuna para los niños, vamos a perder en información para los adultos. Hablamos con ustedes, creo, hace un par de semanas atrás, acerca de los medicamentos de los abuelos. Hablamos de los medicamentos esenciales. Bueno, esos medicamentos esenciales los fija la OMS. Dice, estos son los esenciales. Estos garantícenle estos medicamentos a la población para que no les falten. Bueno, la semana pasada conocimos la triste noticia de que el año pasado en Córdoba tuvimos 4.000 fallecidos más en la franja etaria de mayores de 65 años, que tiene directa relación con la falta de medicamentos que tuvimos por las decisiones que tomó el gobierno nacional en cuanto al PAMI, ¿no? Que le recortaron fármacos a los abuelos. Entonces, ya empezamos a ver algunos problemas que se van a terminar profundizando con la salida de la Argentina de la OMS. Claro, de todas maneras esto no puede ser de un momento al otro, por ahí es un anuncio que tiene un año, hay que avisar con un año de anticipación, tiene que pasar por el Congreso, aunque el gobierno se maneja por DNU, pero de alguna manera el Congreso puede ratificarlo o no. Digo, por ahí parece que son anuncios y muchas cuestiones más de humo hasta que realmente se concretan para desviar la atención. ¿Qué de cierto hay? Y además, porque la comunidad masiva médica y de trabajadores se han manifestado en contra de esto. Entonces, digo, ¿cuánto hay de cierto de avanzar o cuánto hay de cierto de que están probando a ver hasta cuándo, hasta dónde van a llegar con este anuncio? Bueno, yo coincido con lo que esto es una bomba de humo. Creo que el tema del discurso del presidente en Davos creo que le generó un daño tremendo a su gestión, grandes críticas a nivel mundial, y necesita tapar un poco con algún anuncio un poco más fuerte esa situación. No es fácil salirse de la OMS, son tratados internacionales que tienen rangos constitucionales, de modo que tienen que ser refrendados
por el Senado y la Cámara de Diputados. Si bien coincido en que este gobierno es un gobierno que se maneja puramente con decreto, pero yo creo que en esto la política argentina, el político argentino no va a acompañar porque es una locura. Pero yo creo que el gobierno está desesperado porque algunos indicadores a nivel económico no le funcionan, sí le hace mucho caso a lo que dice el Fondo Monetario Internacional, pero parece que le molestan las recomendaciones de la OMS y tiene allí algunos problemas que me parece que no logra superar, entonces trata de distraernos, de mantenernos discutiendo otros temas como este, ¿no? Que no es fácil que la Argentina salga de la OMS. No es pararse frente a un micrófono y decir la Argentina se salió de la OMS porque hay muchos tratados. Incluso ayer leía un constitucionalista que decía que esto tiene rango constitucional y que requiere de la intervención del Senado, Cámara de Diputados para que finalmente termine saliéndose la Argentina de la OMS, ¿no? Me parece que va por ahí, sí. Bueno, pero esto se profundiza porque lejos de medir, y el termómetro de la opinión pública ayer fue contundente en general, transversal, ¿no? Y el presidente va por más, ¿no? Intentando iniciar acciones legales contra la OMS y denunciándolos por delitos de lesa humanidad, basándose en uno de los artículos puntualmente que tienen que ver con lo que pasó con la gestión de la pandemia, ¿no? Y este sostenimiento de que culpa de la OMS se vivió la cuarentena más larga del mundo, bueno, con datos ahí falseados, ¿no? Como decía usted, Oscar. Sí, cuando hablan y nos dicen que la Argentina tuvo la cuarentena más larga del mundo, digo, busquemos en Google, busquemos cuánto duró. Duró 28 días en la Argentina. Lo que pasa es que a partir de allí pasamos a distanciamiento, ya hacíamos actividades normales. De hecho, el 25 de mayo del 2020 tuvimos una gran manifestación en las calles de todos los equipos de salud y el presidente Milei junto con algunos sectores de la política organizaron 10 manifestaciones en pandemia, es decir, que no había ningún tipo de cuarentena estricta. Sí hubieron algunas regiones como Córdoba Capital, Altagracia, Resistencia Chaco y Cava, que después de esos 28 días de cuarentena estricta, siguieron, porque eran los lugares en donde mayor cantidad de casos teníamos. ¿Y por qué se tomaban esas medidas? Porque se nos llenaban los hospitales. Digo, recuerden que Córdoba se resistió a cerrar las escuelas en el 2021. Incluso hubo algún calificativo para conmigo de parte del ministro de Salud de la provincia en aquel momento que me trató de irresponsable y irrespetuoso un día 2 de junio, porque yo les pedía que cerraran las escuelas y no la habían cerrado. Y 3 días después salió junto al gobernador a cerrar las escuelas porque ya incluso habían activado el código rojo. Habían 3.000 cordobeses internados en terapia intensiva sobre un total de 7.000 a nivel nacional. Activaron el código rojo para internar gente en las casas. Digo, yo no me olvido de esas cosas. Es decir, que las cuarentenas venían cuando los equipos de salud ya estaban saturados y los sistemas de emergencia no daban para más. De modo que aquí no tiene nada que ver la OMS, no hubo ninguna orden de la OMS, simplemente habían recomendaciones incluso mucho más lentas de los que tendrían que haber venido. Hay países que entraron en cuarentena antes de que la OMS recomendara cuarentena. Así es que no hay ningún tipo de relación de parte de la OMS con lo que hizo la Argentina. Yo comparto muchas cosas de las que hizo la Argentina en pandemia, incluso pedí medidas mucho más duras en algunos momentos, fue uno de los que pedía el botón rojo, Alberto Fernández, que finalmente terminó dándome la razón y cerrando las escuelas, por ejemplo, en el 2021, y 10 días después empezaron a bajar la cantidad de casos en la Argentina, y fue suficiente con cerrar las escuelas 10 días. Que acá en Córdoba se resistieron, pero después adoptaron la misma medida y volvieron a bajar los casos. Digo, son medidas sanitarias que se conocen desde hace 2000 años, las cuarentenas. De modo que acá nos juegan un poco con eso, que a todos nos molestó la cuarentena, a mí también. Digo, todos nos vimos afectados. Pero era eso o que la tasa de mortalidad se duplicara, se triplicara o se cuadruplicara, como pasó en algunos países como Ecuador y Perú, que tienen las peores tasas de mortalidad de la región. Bien, doctor, le agradecemos como siempre su participación en Puntal AM, puntualmente. Gracias y seguramente estaremos en contacto por diversos temas. Gracias a usted, que tenga buen día. Que tenga buen día, hasta luego. El doctor Oscar Atienza, magíster en Salud Pública en Puntal AM. Hacemos una pausa y ya venimos con más.